Muy bien, en la clase de hoy vamos a continuar hablando sobre el sistema masa-resorte, eh, pero en esta ocasión vamos a hablar del sistema masa-resorte vertical. Particularmente vamos a hablar de otros sistemas que realizan un movimiento armónico simple. Esa es la idea de la clase de hoy, que nosotros podamos extender las ideas que aprendimos sobre el movimiento armónico simple para otros sistemas. Cuando nos referimos a otros sistemas, pues serán sistemas que tienen otras componentes diferentes al sistema masa-resorte. Entonces, el primer sistema con el que vamos a comenzar la clase pues es el masa-resorte, pero de forma vertical. Le vamos a dedicar unos minutos nada más para probar que efectivamente el movimiento del sistema masa-resorte vertical es equivalente al horizontal. Entonces, voy a hacer una demostración un poco rápida de que efectivamente la ecuación de movimiento va a quedar igual y por lo tanto todas las ecuaciones, bueno, salvo algunas excepciones, se van a cumplir, ¿no? Hay que tener cuidado con esto de ecuaciones que se cumplen. Si bien es cierto, todos los sistemas que nosotros estamos estudiando realizan un movimiento armónico simple, cada uno tiene sus características. O sea, cada uno va a tener diferentes componentes, cada uno va a realizar movimientos diferentes y por ende habrán cierta variante. Por ejemplo, en el caso del sistema masa-resorte, yo voy a tener que solamente hay velocidad, eh, perdón, energía cinética y energía potencial de tipo gravitacional. Mientras que habrán otros sistemas donde puede haber energía potencial gravitacional y energía potencial elástica. Eh, Pueden haber, por ejemplo, sistemas donde puede que no tenga solo una componente de velocidad traslacional, sino que también exista una componente de velocidad rotacional, así que, o angular. Así que uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de abordar sistemas diferentes. Entonces, y eso se los digo porque de aquí en adelante el libro de texto tiende a ser un poco más resumido en cuanto a los detalles, y no solo este libro, sino casi todos los libros de nivel similar, tiende a ser bastante reducido en la explicación de los detalles de cada sistema. O sea que no vamos a ver mayormente con gran detalle, por ejemplo, la energía del péndulo simple, la energía del péndulo físico, sino que se sobreentiende que va a cumplir siempre con conservación de energía, eh, pero las componentes se entiende que son diferentes. Entonces, esos detalles uno tiene que tenerlos muy claros. Ok, entonces vamos a hablar del sistema masa-resorte vertical y pues vamos a explicarlo usando algunas ilustraciones. Y posteriormente vamos a ver un simulador donde vamos a observar las características de su movimiento. En la primera ilustración voy a colocar colgado de una pared a un resorte que cumple la ley de Hooke. Entonces, este resorte no está estirado ni comprimido. Entonces, pues quiere decir que el resorte únicamente lo que sabemos de él es que al obedecer la ley de Hooke, si yo realizo una compresión o un estiramiento, entonces este va a responder de la forma tradicional, que es el momento que usted estira y comprime, aparece
una fuerza de restitución. Esa fuerza de restitución siempre es opuesta a la dirección en la cual está ocurriendo el estiramiento o la compresión. Entonces, en una segunda figura, lo que voy a ilustrar es el mismo resorte, solamente que en esta oportunidad se le coloca una masa en el extremo libre, provocando, por lo tanto, un estiramiento del objeto. Entonces, respecto a la referencia anterior que voy a tomar, que es el extremo libre del resorte, este se ha estirado una distancia que le voy a llamar delta L, considerando que la longitud del resorte sin estirar es L. Entonces se ha estirado una distancia delta L. Producto de este estiramiento aparece una fuerza a la cual está sometida la masa, y esa fuerza es una fuerza que va directamente hacia arriba, ya que se ha hecho un estiramiento, o sea, hacia abajo, y esa fuerza es igual a la constante del resorte por el delta L. El signo es de positivo, porque voy a considerar que todas las cantidades que están por encima de esta referencia, que esta va a ser mi referencia a este punto, todo lo que está encima de esa referencia es positivo, y lo que está abajo pues es negativo. Entonces, en ese sentido, esa fuerza va dirigida hacia arriba, por lo tanto es positiva, pero cumple con la ley de Hooke porque es opuesta al estiramiento. Y además, pues obviamente, debido a la presencia de esta masa, voy a tener también un peso. Ahora, en este punto no hay un movimiento, debido a que obviamente cuando yo coloqué la masa, dejo que el sistema llegue al reposo. Entonces, en este punto no hay un movimiento, ya que perfectamente se balancean la fuerza de el peso y la fuerza que tiene que ver con el estiramiento del resorte. Entonces, en este caso, la fuerza neta es igual a cero. O sea, no hay una fuerza neta, debido a que en el equilibrio delta L tiene que ser igual, K por delta L tiene que ser igual a mg. Entonces, en ese momento no hay una fuerza neta. Ahora, eh, esta figura 2 viene a ser la equivalente del punto de equilibrio del sistema masa-resorte horizontal. En el momento en el cual el punto de referencia a partir del cual nosotros vamos a estirar o comprimir el resorte para definir una amplitud de movimiento. Entonces, justamente pasa aquí. Es cuando surge eso. Entonces, no es como en el sistema masa-resorte horizontal, que el punto de equilibrio es cuando el resorte no esté estirado ni comprimido. Mientras que acá, cuando el resorte no está estirado ni comprimido, que es la situación 1, en ese punto, pues no puede haber una oscilación a menos de que nosotros coloquemos un objeto ahí. Entonces, esa sería la situación. Entonces, a diferencia del sistema masa-resorte horizontal, en el punto de referencia ya el resorte tiene un estiramiento. Ahora, es una situación de equilibrio porque aparece, debido a la dirección del movimiento, aparece el peso, el cual también está en el horizontal, solamente que está en las Y no en las X, que es el movimiento. Entonces ese peso acá anula esa fuerza de restitución que surge, y por lo tanto
Entonces, el sistema en ese momento va a estar en equilibrio. Y va a haber una tercera situación que ya es una situación de movimiento. En esa tercera situación, nosotros vamos a, en este caso, a comprimir el resorte, no necesariamente para provocar la amplitud, puede ser que ya esté en movimiento y llegue a esa posición. Entonces, digamos que se comprime hasta esta posición. Bueno, no la voy a hacer un poco más abajo porque no quiero que se confunda con la primera. Un poco más abajo. Ahí. Ok, entonces, a partir de la referencia, que es el punto de equilibrio, voy a extenderla. El resorte, el resorte está comprimido y hay dos distancias. Una es la distancia que hay a partir de acá, que es el punto de, voy a usar otro color, que es a partir del punto de equilibrio. Esto es lo que nosotros le llamábamos en el sistema masa-resorte el desplazamiento, la X, o sea, es la distancia a la cual está el objeto a partir del punto de equilibrio, puede ver lo que es una distancia X hacia arriba, pero respecto de el reposo del resorte, el resorte está estirado una distancia, esta pequeña distancia que hay aquí. Y si hago una resta, pues obviamente esa diferencia va a ser delta L menos X. Entonces, ese delta L menos X representa la compresión a la cual está sometido el resorte en ese punto. Entonces, en todo punto de la oscilación, si está por sobre el punto de equilibrio, el resorte va a estar estirado, va a estar comprimido, y si está por debajo, va a estar estirado, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en cierto punto el valor de X puede ser tanto positivo como negativo. Si está por sobre, entonces es positivo, y al ser positivo, entonces va a ser un valor menor que el delta L, menor que el delta L, y como consecuencia me va a dar un valor positivo en la parte de arriba, y en la parte de abajo me va a dar un valor negativo. Ok, entonces, siempre en la situación de 3, se va a presentar que van a existir dos fuerzas. Ahora, la diferencia entre la situación 2 y 3 es que la fuerza que tiene que ver con el estiramiento, voy a ver si cabe aquí, K por delta L menos X, porque ese es el estiramiento del resorte, va a ser más pequeña que la masa. Entonces, a propósito, estoy haciendo una flecha más grande que la otra. Entonces, note que en la situación número 2, que es la situación de equilibrio, se balancean perfectamente de K por delta L con mg, mientras que en, en la parte del numeral 3 hay una diferencia, es decir, la fuerza de compresión del resorte es más pequeña que el peso. Entonces, por lo tanto, esto viene a ser, en conjunto, viene a ser una especie de fuerza restauradora. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la tercera situación, ya en una situación de movimiento? Que la fuerza neta es igual a la suma de dos fuerzas. Voy a tener, voy a hacer esto un poco más a la de izquierda porque para el espacio. Entonces tengo dos componentes. Una es K por delta L menos X más, bueno, menos mg. Y aquí, a diferencia del término anterior, esto no va a ser cero. Esto es diferente de cero. Me tiene que dar un valor. Porque si en este momento la fuerza neta fuera cero, entonces sería una situación de equilibrio. Pero no, es una situación de movimiento. Entonces tiene que haber una fuerza neta resultante
para saber cuál es la fuerza neta resultante, lo que puedo hacer es usar el resultado de la situación de equilibrio, que el, el producto K por delta L es igual a mg. Entonces, en esa última ecuación, voy a sustituirlo aquí. La fuerza neta es igual K por delta L menos X menos mg, pero mg es K por delta L. Entonces se me van a cancelar, aquí punto la K por X, se me van a cancelar estas y la fuerza neta me queda K por X. Lo que es muy bueno porque justamente acabo de encontrar lo mismo que en el sistema horizontal. Igual al horizontal. Eso es muy bueno porque entonces quiere decir que el movimiento es equivalente. No es el mismo, ojo, ¿verdad? No estoy diciendo que son lo mismo. No es lo mismo poner un sistema masa resorte horizontal a uno vertical. Ahora, lo que sí es que son equivalentes. Las ecuaciones son iguales. O sea, quiere decir que si la fuerza neta es menos K por X, luego pues usted puede sacar la conclusión de que la ecuación de movimiento entonces es la segunda derivada menos K m por X. Por lo tanto, usted lo que puede decir, entonces este sistema realiza un movimiento armónico simple. Lo mismo que pasaba en el horizontal. Ahora vamos a verlo en una simulación. La simulación me va a permitir a mí identificar las mismas características de movimiento del sistema masa resorte horizontal en el vertical. Ahora, vuelvo y repito, que sean equivalentes no quiere decir que todas las ecuaciones, exactamente como las escribimos en el horizontal, aplican para el vertical. Cuidado con eso. Porque, a diferencia del horizontal, en el vertical nosotros vamos a tener una componente extra de energía. Y es que aquí hay cambio de altura del objeto. Entonces, por lo tanto, va a haber energía potencial gravitacional y además elástica. Entonces, sí es cierto, a ver conservación de energía, pero las ecuaciones no van a ser exactamente iguales. Ahora, afortunadamente para ustedes, el objetivo de la clase no persigue que nosotros veamos en detalle todos los sistemas, sino que veamos en detalle el sistema masa resorte y ya estas otras aplicaciones las veamos un poco más superficial. Entonces nos va a interesar más que todo cantidades macro de su oscilación, periodo, frecuencia angular. Ok, por aquí tengo un simulador de FET, creo que fue el que usaron el fin de semana en la actividad interactiva. Entonces, este me permite a mí visualizar el sistema masa resorte y vamos a ver exactamente que se cumplen las características del movimiento armónico simple. Bueno, cuando yo pongo, estas simulaciones son tan buenas que cuando yo hago las cosas aquí son bastante realistas. Ahí, si se fijan, ahí tengo dos resortes que están en equilibrio, pero obviamente cuando yo le pongo una masa, puedo poner de diferentes valores. Cuando yo le pongo una masa, pues obviamente va a ocurrir una oscilación, lo que pasaría normalmente con un resorte. Ahora, yo voy a pausar esto y voy a aplicar la opción de el equilibrio, la masa en equilibrio. O sea, quiere decir que eh, en ese lugar se detendría la masa si nosotros dejamos que eso llegue al equilibrio. Entonces sería acá, lo voy a poner en medio. Entonces quiere decir que si yo le doy ahí, le doy play, entonces vea que no hay movimiento, no hay movimiento. O sea, lo que quiere decir es que ahí el sistema está en reposo. Eso equivale a la figura número 2 de lo que hicimos en clase.
en los apuntes. Obviamente, entonces ahí el resorte está estirado a una distancia que le en los apuntes nuestros le llamamos delta E. Y ese es el X igual a 0, o sea, la situación de equilibrio. Y dijimos que ahí están perfectamente balanceadas dos fuerzas. El peso del objeto y hacia arriba la fuerza de restitución, que es la multiplicación de K por delta E. Entonces, si yo quiero conseguir un movimiento, entonces lo que tengo que hacer es estirarlo o comprimirlo. Lo estiro, entonces voy a observar que se dan las características del movimiento armónico simple. Hay un punto de equilibrio, se va dando una oscilación alrededor de ese punto de equilibrio. Puedo observar cómo cambian las variables de velocidad y aceleración. Vamos a ponerlo más lento. Y puedo observar que en los extremos la velocidad de cero se detiene, hay un cambio en la dirección del movimiento. El pasar por el punto de equilibrio, entonces el vector de velocidad es el más grande, o sea, el máximo. Entonces, exactamente lo que observamos en el horizontal. Y todo esto pongo la aceleración, lo mismo la aceleración. En los extremos es máxima y pasando por el punto de equilibrio es cero. Hay un cambio en la dirección del movimiento. Entonces, vea, es exactamente lo mismo. Y antes de terminar con esto, voy a ver qué pasa con la energía. Pongo ahí, ¿verdad? Y obviamente lo coloco, bueno, en este caso, este tiene la posibilidad también de que surge está el amortiguamiento, ¿no? El amortiguamiento es importante porque este es un sistema ya más realista. Entonces, solamente para mostrarlo, voy a poner esta regla. Voy a poner más o menos en el centro de la masa. Y voy a provocar una oscilación. Entonces, esto es lo que pasa cuando el sistema está amortiguado, o sea, es decir, el fluido sobre el cual está, en este caso el aire, está ejerciendo una fuerza de resistencia sobre él. Pero producto de eso, lo que pasa es que cada vez que se completa una oscilación, la amplitud va disminuyendo. El ir disminuyendo la amplitud, entonces esta pues obviamente va siendo más pequeña y ya no va a retornar al punto de inicio. Entonces vamos a ver si hago un estiramiento hasta que 50, pongamos. Si fuera un movimiento armónico simple, el modelo del movimiento armónico simple, cuando yo lo suelte y vuelva, tiene que llegar otra vez a ese punto. Vamos a ver que eso no sucede cuando hay bueno, lo voy a poner mejor lento para que se vea más en detalle. Uy, se me saltó. A ver, ahí. Cuando vuelve, no va a llegar otra vez a 50, sino que va a llegar a un valor más pequeño. Miren, más o menos 41. La segunda vez llega como a 34 y así cada vez va disminuyendo. Eso es cuando hay resistencia, o sea, cuando hay un amortiguamiento. Pero bueno, lo voy a quitar el amortiguamiento de manera que observemos qué pasa con las energías. Entonces, estiro y usted puede notar en el gráfico de la izquierda, grande, cómo ahora aquí hay más componentes de energía. Siempre es un sistema conservativo, porque fíjese que el gráfico de la energía total, que es el cuarto gráfico que se ve ahí, siempre tiene la misma altura. Así que quiere decir que hay una conservación de energía. Pero a diferencia del horizontal, aquí hay más componentes de energía. Hay energía cinética, que es lo que se espera por el movimiento. Hay energía potencial gravitacional. Y hay energía potencial elástica. Ahora vea que la energía potencial gravitacional eh, nunca se hace cero. Nunca se hace cero. Entonces a lo mejor tomará de referencia algún punto, que es el punto, bueno, no a lo mejor, toma el punto que está en la parte inferior. Entonces si vean abajo que hay
0 metros. Ese es el punto que toma. Entonces, por eso nunca ese gráfico se hace 0. Ahora, la potencial elástica toma de referencia toma de referencia, pues, el punto de equilibrio del resorte, donde está estirado, donde está comprimido. Así que bueno, eso les quería mostrar. Mañana vamos a hacer un problema con respecto a esto, pero como les dije, las ecuaciones son similares. Donde podría haber cambios es en el caso de la geometría. Ahora, afortunadamente para ustedes, porque realmente que todos los sistemas que vamos a empezar a ver a partir de hoy eh, tienen diferentes ecuaciones de movimiento, pero a diferencia de eso, a nosotros solo nos va a interesar hablar de cantidades macro. Entonces, usualmente los libros se enfocan más que todo en encontrar las ecuaciones de frecuencia de periodo, porque habría que escribir casi un capítulo entero para cada sistema si nos metemos en tanto detalle. Entonces, para ya estos otros sistemas, puede que en algún ejercicio se explore quizás un pequeño detalle extra, ¿verdad? Pero mayormente los ejercicios van a ir enfocados en calcular esas cantidades. Ok, bueno, volvamos a los apuntes. Siempre recordándoles, si tienen alguna duda, alguna pregunta, abran el micrófono y háganla, sin pena. Ok, ahora vamos a hablar del péndulo simple. El péndulo simple es otro sistema que vamos a demostrar que, bajo ciertas condiciones, realiza un movimiento armónico simple. Y este es muy importante, de hecho los péndulos son muy famosos en la física. Hay diferentes tipos de péndulos. Muchos péndulos, depende de la configuración, depende de los componentes que tenga, depende de los tipos de movimiento que realice, así hay diferentes tipos de péndulos. Hoy vamos a estudiar uno de esos tantos péndulos que le interesan a la física y cómo a partir de algunas aproximaciones se puede demostrar que realiza un movimiento armónico simple. Y va a ser de mucho interés en nuestra clase porque la próxima semana va a ser utilizado para la primera práctica de laboratorio, donde se va a demostrar a partir de su funcionamiento, o se va a encontrar cuál es la aceleración de la gravedad en un punto dado. Ok, entonces vamos a ver, ¿de qué está compuesto el péndulo simple? El péndulo simple, pues está compuesto de una cuerda, la cual está atada a un techo, un punto alto, normalmente un techo, de manera que la longitud sea muy grande, y en el otro extremo, pues tiene una masa. Entonces esos son los dos componentes, una cuerda y una masa. ¿Qué consideraciones hay que hacer sobre este péndulo? La masa del objeto es mucho más grande que la masa que la masa de la cuerda, muchísimo más grande. Además, la cuerda es inextensible, es decir, ya se tuvo el tiempo para que la masa estirara a la cuerda, y entonces pues se considera entonces que la longitud de la cuerda en las oscilaciones no va a cambiar, es constante. Y bueno, aquí vamos a definir una referencia que va a ser la vertical, y a partir de esa referencia entonces nosotros podemos decir que hay un desplazamiento de ese equilibrio. Pero el desplazamiento en esta oportunidad lo vamos a medir en términos angulares. Al respecto de la vertical, que es cuando el sistema está en equilibrio, se ha desplazado un ángulo θ. No necesariamente voy a decir que ese es el máximo, puede ser más grande, solo estoy considerando un punto ahí, cualquiera de la oscilación. Y entonces,
cuando se realice este movimiento, entonces yo voy a tener, ah, un desplazamiento como este. Quiere decir que hay un desplazamiento en un arco, o sea, la masa se va a mover en ese arco punteado que acabo de mostrar, y me interesa, bajo un sistema de referencia, saber cuáles son las características de su movimiento. Entonces voy a definir un marco de referencia móvil. Ojo con eso, un marco de referencia móvil. De manera entonces que la Y va a coincidir, el eje de las Y va a coincidir con la cuerda, y el eje de las X siempre va a ser tangente a la, siempre va a ser tangente al arco. De manera entonces que el movimiento siempre se va a dar en X. Siempre se va a dar en X. Ok, entonces a partir de esa referencia, yo puedo ahora dibujar dos fuerzas, las fuerzas a las que está sometida la masa M. Una es el peso y la otra es la tensión. La tensión no me va a interesar porque justamente por eso definí mi sistema de referencia móvil, o sea, sobre el objeto, para que el movimiento coincidiera exactamente con las X, y desprecio lo de Y. Entonces, en esta ocasión lo que voy a hacer es descomponer el vector de peso. Aquí voy a tener una componente del peso que va a ser mg menos mg por el coseno de teta, ya que teta, por relaciones trigonométricas, ¿no? Muy fácil ver que teta coincide con esa medición ya sobre mi sistema de referencia. Y tangente a la trayectoria voy a tener la otra componente que va a ser mg seno de teta. Bueno, entonces a mí solo me interesa el movimiento en X en este caso. Entonces para eso voy a aplicar la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la segunda derivada de X con respecto a T. Ok, pero X realmente no es un desplazamiento lineal, sino que más bien es un arco. Entonces nosotros recordamos de trigonometría que un arco se define como la multiplicación de R por teta. Por lo tanto, entonces X realmente es un arco, no es una distancia lineal. Entonces, al ser un arco, yo lo puedo desplazar, donde R acá sería la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda, o la longitud del péndulo realmente, se define como la distancia que hay desde el pivote en la parte superior al centro de gravedad del objeto. Entonces yo puedo reemplazar en la ecuación de la segunda ley de Newton esas cantidades. La fuerza en X es mg seno de teta, y del otro lado me queda la masa por la segunda derivada de X, pero X es un arco. ¿Qué arco será? La multiplicación de L, que es la longitud, por el ángulo, que es teta. Es la derivada de un producto. La derivada de un producto, en este caso L es constante, entonces L puede salir de la ecuación. Y me quedaría este cosa. Bueno, entonces ahí, ahora he pasado de medir en la primera ecuación, he medido X en forma de arco, a medir el desplazamiento ya en términos angulares. En esta última ecuación puedo notar que la masa se cancela. Y puedo despejar para la forma tradicional de la ecuación de movimiento, que la segunda derivada del desplazamiento
con respecto a t es menos g sobre L, pero me va a quedar del lado derecho el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, aquí hay que aclarar algo. Esta ecuación no representa el movimiento armónico simple. No es un movimiento armónico simple. Porque en el movimiento armónico simple, lo que se espera es que la segunda derivada del desplazamiento, que en este caso es de forma angular, es el negativo de omega cuadrado por el desplazamiento. Como un paréntesis, un recordatorio. Entonces, realmente que no se cumple porque lo que puedo ver es que en el lado derecho, en lugar de aparecer el desplazamiento, me aparece el seno del ángulo, que el ángulo es el desplazamiento. Entonces, para eso, hago una aproximación que es la que me transforma el péndulo real en un péndulo simple, o sea, en el modelo del péndulo simple. Entonces, si teta es pequeño, o sea, si es un ángulo pequeño, entonces yo puedo usar dos aproximaciones. Que el seno de teta es aproximadamente teta y que el coseno de teta es aproximadamente 1. Uno puede hacer ese cálculo. ¿No? Ángulos pequeños significa más o menos menores a 10. O sea, para valores menores a 10, estas aproximaciones son aceptables. Aceptable de que el seno, usted puede irse a la calculadora, poner su calculadora en grados, poner que el seno de 1, por ejemplo, el seno de, el seno de 1 es, a ver, tengo bien esto. Entonces, utilizar estas aproximaciones, pues, entonces, entre más cerca estoy del cero, entre más cerca estoy del cero, pues más precisa es esa aproximación. Más precisa es la aproximación. Y en lo igual, lo mismo con el coseno. Entonces, usamos eso, ¿no? Obviamente, si ustedes van a la calculadora y lo ponen en grados, eso no les va a dar. Por ejemplo, si yo pongo el seno de 1, el seno de 1 es 0.017. Entonces hay que usar la calculadora en radianes. Usted se va a la calculadora, pone la calculadora en radianes y ahí sí, ¿verdad? El seno de 1 es 0.84. Es aceptable. El seno de 2 por ahí va. El error que se comete, bueno, no, perdón, estoy usando valores angulares demasiado grandes. 1 y 2 es muy grande. Por ejemplo, si utilizo 0.1 me da 0.099. Está bien. Si utilizo 0.2, eso es 0.19, es una buena aproximación realmente. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a utilizar esa aproximación y convertir mi sistema que no realizaba un movimiento armónico simple en uno que sí lo hace. Esto es aproximadamente menos g entre L por teta, si el ángulo es pequeño. Entonces, esta ecuación es la que yo esperaba, es la ecuación de un sistema que realiza un movimiento armónico simple. Y el número que multiplica al desplazamiento, pues ya sabemos que es la frecuencia angular. Entonces, la frecuencia angular, omega, perdón, omega es la raíz de g sobre L. Usted sabe que es el, el número que multiplica ahí, o el factor de proporcionalidad. Entonces, ahí tengo mi primera ecuación.
Luego puedo encontrar la frecuencia también. La frecuencia. La frecuencia es omega sobre 2pi, o sea, 1/2pi por la raíz de g sobre. Y el que más se utiliza es el periodo, el tiempo en el que completa una oscilación. El periodo es 2pi sobre omega, o sea, 2pi por la raíz de g entre L. Ok, aquí hay que detenerse y analizar un poco lo que está pasando. Hay cosas que a uno le pueden resultar no tan lógicas. Uno lo que esperaría es que entre más masivo es el objeto que está unido al resorte, eh, pues que más, al resorte, perdón, a la cuerda, más tardado fuera el movimiento. Obviamente que se completen menos oscilaciones por unidad de tiempo, esa es la frecuencia. Otra cosa, no hay una dependencia con la amplitud. Eso también pasa en el movimiento armónico simple. Hay una dependencia con la amplitud de estas cantidades. Entonces, Licenciado, una pregunta. dígame. En la fórmula del periodo no sería L sobre G. Sí, sí, gracias. Tienes razón. Ahora sí. Eh, gracias por la observación. Ok, entonces, ese tipo de cosas son las que surgen a partir de hacer todas estas consideraciones. Nosotros vamos a ver, aquí también en la misma plataforma tenemos una simulación de sistema del péndulo, Carlos. Ahora, lo que les quería mencionar es que en el libro de texto aparece en la ecuación 14.35. Es una ecuación la cual viene a partir de la solución de la ecuación de el péndulo real, que es este de acá, en el seno de teta. Para resolver esa ecuación no es tan sencillo. Resolver esa ecuación implica usar técnicas matemáticas avanzadas y la solución realmente es una solución en serie. Así que en una solución en series, ustedes saben que entre más términos nosotros le damos a la serie, pues más precisa va a ser la solución. Entonces ahí aparece el período que se expresa en forma de una serie infinita y ahí sí aparece teta, que es el desplazamiento máximo, el teta mayúscula. Si se fijan, ese teta que aparece en esa ecuación es es uno diferente al normal porque es mayúsculo. Pero bueno, a mí me interesa trabajar con estas ecuaciones que son las del movimiento armónico simple. Entonces, vamos a observar una simulación donde veremos esas características de movimiento del péndulo. Y pues vamos a observar que se cumplen pues exactamente las mismas ecuaciones, bueno, no las ecuaciones, se cumplen exactamente las mismas características de movimiento que cualquiera de los otros dos sistemas que vimos, el masa, resorte horizontal y vertical. Entonces, pues bueno, aquí usamos un ángulo pequeño y lo que podemos ver realmente es que se dan las mismas características de movimiento. Hay una referencia o un punto de equilibrio que es la vertical y están los dos extremos de movimiento. Aquí se puede ver, ah, para nosotros, aquí vamos a hacer la comparación entre dos péndulos. Voy a ponerles la misma masa a los dos. Y solamente que uno va a ser más largo que el otro. Voy a pararlo y los voy a llevar ambos a la misma amplitud. Y entonces lo que uno observa es que entre más largo es el periodo, es el péndulo, pues más tardado es su movimiento. Eso se puede observar directamente
en la ecuación, la tercera ecuación. El periodo es directamente proporcional a la longitud, por lo tanto, entre más largo es, el periodo es más grande, y entre más grande es el periodo, pues más lento el movimiento. Eso se nota ahí. Otra cosa que usted puede ver en esta simulación son los vectores. Vamos a colocar aquí un objeto. Y bueno, voy a poner una amplitud grande, aunque no es lo prudente, pero pasa que entre más grande es la amplitud, mejor se ven los vectores. Perdón. Puede notar ahí, vamos a poner lento el movimiento, que cuando esa velocidad que está viendo ahí, pues obviamente es la velocidad tangencial. Eh, entre más, entre más me acerco al punto de equilibrio, más grande se va haciendo el vector. Y entre más me acerco a los extremos, pues más pequeño, hasta llegar a cero se hace la velocidad. Justamente lo que espero de, del movimiento armónico simple. Y con la aceleración observo lo contrario. Observo lo contrario, en el punto de equilibrio se hace cero, aunque aquí se ve como que el vector va hacia arriba, pero eso no es así, solo es que representa la dirección del cambio de movimiento. Y puedo ver también de, el gráfico de energía, ¿no? Puedo ver que en el gráfico de energía, por lo que es un poco más grande, en el gráfico de energía hay una componente de energía cinética y hay una componente de energía potencial. Y pues que en el caso del sistema masa-resorte, la energía potencial, bueno, en el horizontal era puramente elástica y en el vertical había una parte gravitacional y otra parte elástica. En este caso, solo hay gravitacional. Entonces vea que la energía potencial gravitacional es el segundo gráfico que se ve ahí en la izquierda. Y entonces esta tiene su máximo valor cuando está en los extremos, ¿no? Similar al potencial elástica en el sistema masa-resorte horizontal. Solamente que aquí es porque la referencia que se toma es el punto de equilibrio. Fíjese que cuando está en la parte más baja tiene 0 y en la parte más alta tiene 1. Entonces en ese caso tiene que ver con la diferencia de altura que hay entre el punto de equilibrio y los extremos. Y la energía cinética, pues obviamente normal, como la energía cinética del sistema masa-resorte. Y además se nota que es un sistema conservativo porque el gráfico de energía, tercero que se nota ahí, nunca cambia de altura, solo cambia pues, obviamente de cuál es la composición, qué porcentaje es cinético y qué porcentaje es potencia. Así que, de nuevo, se cumple que es un movimiento armónico simple porque tiene exactamente las mismas características. Repito de nuevo que los tres sistemas que hemos estudiado hasta ahora sigan un movimiento armónico simple, no quiere decir que son idénticos, no idénticos. Un movimiento es idéntico, pero tendrán ciertas variantes que tendrán que ver directamente con sus características propias. Por ejemplo, notarán que hay diferencias entre los tipos de energía que hay entre uno y el otro. Entonces, por lo tanto, ya no va a decir usted que la energía mecánica total del péndulo es un medio de K por A cuadrado, como dijimos en el masa resorte horizontal. Entonces aquí habrá que deducir cuál es la ecuación. Normalmente los libros no lo hacen, no interesa tanto eso porque, como les digo, interesa más que todo evaluar cantidades macro. Pero bueno, en algún momento podría surgir esa duda de cómo quedaría. Sí, es cierto que es constante, pero ¿cuál es la expresión? Como les digo, los libros de texto no lo hacen y podría ser ahí un buen ensayo para que uno de ustedes practique las ecuaciones. Ok, no sé si tienen alguna pregunta antes de que vayamos cerrando la clase. ¿Cuál expresión dijo el licenciado? Disculpe. La última que dijo que había que encontrar.
Bueno, es algo que no aparece en los libros y es cuál sería la expresión de la energía mecánica de un péndulo. Habría que hacer toda la deducción y eso, no se hace en los libros, pero bueno, si ustedes, normalmente no se pide, no aparece ahí como un cálculo que se solicite en los libros, porque bueno, obviamente no le va a tomar tanto tiempo al texto estar en eso, diciendo, voy a deducir las ecuaciones para todos los sistemas, porque sería muy largo, ¿no? Lo que usted tiene que entender es que son similares. Y si se encuentra la ecuación, se tiene que encontrar que es constante, o sea, debe de depender de cantidades constantes, no de cantidades variables, eh, para que sea un movimiento armónico simple conservativo. Ok, ¿alguna pregunta adicional antes de cerrar? ¿Quedó claro? Sí, claro. Ok, mañana vamos a seguir, con resolviendo problemas del el capítulo. Mañana vamos a seguir resolviendo problemas tanto del movimiento armónico simple para el sistema masa resorte vertical como para el péndulo simple. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta por ahí con algún ejercicio o algo, no duden en escribir por el grupo. Y nos encontramos entonces mañana. Cuídense mucho, que tengan un feliz día. Igualmente, muchas gracias. Igualmente. Feliz día. Feliz día, Luis.